Entonces, un rato, ¿tiene alguien? Se escucha muy bien. Gracias. Entonces, tenemos tratamientos para grasa localizada que hacen lipólisis y que hacen apoptosis. Entonces, la lipólisis, nosotros tenemos una disminución de los adipócitos, ¿sí? Y en la apoptosis, nosotros tendremos una muerte celular, ¿sí? Todos los dos generan una disminución de la grasa, pero los equipos que hacen una apoptosis normalmente son más efectivos porque hay una destrucción de la grasa, ¿sí? Entonces, hoy nosotros vamos a hablar de criolipólisis, después yo hablaré también sobre las ondas de choque, ¿sí? Entonces, tenemos uns exemplos de equipos que generam lipólisis, como carboxiterapia, ultrassonido, as ondas de choque, radiofrequência, eletrolipólisis, etc. Tem outros muitos, né, que fazem a lipólisis. E dos exemplos de equipos que fazem apoptosis, que é a criolipólise e o ultrassonido focalizado. Pero hoy iremos falar sobre a criolipólise, que são tratamentos conservadores, ¿sí? E quando falamos em criolipólise, existem modalidades de criolipólise. A mais conhecida é a criolipólise convencional. Eu vou falar de todas elas. Então, temos a criolipólise convencional, a criolipólise de contraste, de reperfusão e de preparação. Qual é a diferença entre elas, ¿sí? En la criolipólisis, por definición, nosotros hacemos un enfriamiento de la grasa, ¿sí? Yo voy a hablar de esto más adelante, pronto después. Entonces, la criolipólisis convencional es solo el enfriamiento de la grasa por más o menos 45 a 60 minutos solo de enfriamiento. Quando hablamos em criolipólise de reperfusão, é uma técnica em que combinamos o enfriamento com calentamento. Então, eu tenho 45 a 60 minutos de enfriamento hasta menos 5, menos 8, menos 10 grados, ¿sí? Então, é uma temperatura muito baixa. E, al final, temos uma reperfusão, um calentamento, 5 a 10 minutos de calentamento. Um calentamento que chega hasta 40 a 42 grados, ¿sí? E temos a criolipólise de contraste, que eu vou falar das diferenças, pero eu adelanto que é a melhor, ¿sí? Entonces, en la criolipólise de contraste, hacemos 5 a 10 minutos de calentamiento inicial, 45 a 60 minutos de enfriamiento, después 5 a 10 minutos de calentamiento final. Entonces, eu hago calor, frio, calor. Esse contraste potencializa a apoptose. Há estudos que comprovam isto e eu mostrarei para vosotros. E a criolipólise de preparação, temos, então, 5 a 10 minutos de calentamento inicial, seguidos, e depois 45 a 60 minutos de enfriamento de la grasa. Todas as técnicas, todos os modos têm resultados, ¿sí? Pero hoy temos estudos que comprovam que a criolipólise de contraste é melhor que as outras. Então, qual é o conceito de criolipólise? ¿Sí? Es una técnica no invasiva para tratamiento de la grasa. Es un equipo exclusivo para grasa localizada,
¿sí? Después hablaremos de ondas de choque. Ondas de choque es para grasa, es para celulitis y para flacidez de la piel. Tiene más de una indicación, pero la criolipólisis es exclusivo para grasa, ¿sí? Y es considerado un tratamiento estándar ouro, padrão ouro, eu não sei, eu não me acuerdo, eu não me recuerdo como se habla. Padrão ouro se diz em português. Então, é como o melhor tratamento conservador de la grasa que nós temos hoje em dia. ¿Sí? Entonces, es un enfriamiento de la grasa por extracción de temperatura. Entonces, el equipo, déjame aquí sacar un puntero, sí. Entonces, el equipo hace un pliegue por una succión, un vacío, y la grasa que se queda dentro estas pastillas, ¿sí?, de metal, se enfrían por extracción de la temperatura de los tejidos, ¿sí? La piel también es enfriada. Para que el frío no moleste la piel, los tejidos, es muy importante utilizarmos esta manta protectora, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante. Y es una manta, una película protectora, una película por paciente, por región. Entonces, si yo voy a hacer 3 regiones en mi paciente, yo tengo que utilizar 3 películas protectoras. No se puede reutilizar, ¿sí? Porque cuando utilizamos, la película pierde sus propiedades de protección. Entonces, se puede quemar, se puede tener algunas complicaciones, ¿sí? Algunas personas tienen miedo de trabajar con criolipólisis. Puede quemar, puede molestar mucho. Só va a molestar, só va a quemar si fuera un equipo de má calidad, si fuera reutilizada las películas protectoras. Entonces, cuando tenemos todos los cuidados, es un tratamiento muy, muy seguro y eficaz, ¿sí? Entonces, como él disminuye la grasa corporal, mejora también el contorno, el modelado corporal también. Esto es, yo voy a hablar brevemente, rápidamente, un ratito sobre algunos estudios, ¿sí? Este es el estudio pionero de criolipólisis que fue hecho en cerdos, ¿sí? Entonces, mira que es un estudio de 2009, entonces es reciente. Nosotros sabemos mucho a respecto de criolipólisis, pero hay todavía muchas investigaciones a serem hechas também, muitas coisas a serem descobertas. Então, todos os dias, há uma técnica nova, pessoas, investigadores, haciendo investigaciones para comprobar los efectos, crear nuevas modalidades también. Entonces, es reciente, ¿sí? Una tecnología reciente, 11 años del primer estudio, ¿sí? Entonces, fue hecho la criolipólisis, ¿sí? Entonces, ellos evaluaram 28 dias depois, 14, 7, e constataram uma diminuição de la grasa que foi enfriada. Depois, o primeiro estudo em humanos foi este, em que também observaram uma diminuição também de las medidas
del abdomen, del flancos, ¿sí? ¿Cuál mecanismo de criolipólisis? ¿Cómo la criolipólisis actúa en nuestros tejidos? Entonces, la grasa tiene una sensibilidad a bajas temperaturas. Entonces, mira en la pantalla acá, una persona con la grasa localizada, ¿sí? Entonces, hacemos la criolipólisis en ella y también por una temperatura negativa, -5, -8 grados. Es otro factor importante, es que no es cuanto más frío mejor. Existe una temperatura adecuada de enfriamiento. Los estudios hablan que en 8 grados positivos, la grasa empieza a cristalizar, ¿sí? Que es la cristalización, este otro imagen, ¿sí? Entonces, en temperaturas bajas pero positivas, la grasa empieza su enfriamiento, pero ¿cuál es la mejor temperatura para hacermos la criolipólisis? Então, los estudios hablan temperaturas entre -5 a -8 grados, ¿sí? Entonces, temperaturas -10, -15 grados es un riesgo, tienen un riesgo muy alto, mucho alto, yo siempre confundo muy con mucho, en fin, de quemaduras, de molestar la piel, de generar lesiones, ¿sí? Ala Medical tiene un material muy bueno que ellos hicieron. Quien no lo tiene, pueden pedir para Jorge, Mara. Es un material muy bueno hablando sobre los beneficios y los riesgos de la criolipólisis, ¿sí? Entonces, hay equipos que no tienen certificación, equipos chinos principalmente, ¿sí? Que no tienen... Pessoal, eu vou pedir para que apaguem os micrófonos de graças, ¿sí? Porque senão todos nós irá atrapalhar um pouquinho, ¿sí? Graças. Entonces, há equipos que a temperatura chega hasta -10, -15 e não há um controle dessa temperatura. Isso é malo, porque se chega hasta -8, ok, tranquilo, estou com uma boa película protetora, perfeito. Pero nem todas as películas são capazes de proteger a pele a temperaturas de -15 grados. É um risco, ¿sí? Entonces, Polaris tienen un dispositivo que controla la temperatura, ¿sí? Entonces, el equipo mantiene una temperatura siempre a -8 grados, ni a más ni a menos, ¿sí? Tienen un dispositivo llamado termostato en su interior que controla esse mecanismo de temperatura para termos mais segurança em nosso tratamento, ¿sí? Entonces, yo hago el enfriamiento hasta -5, -8, vai haber, tendremos una cristalización de la grasa, como muestra esta imagen, ¿sí? Esta cristalización por 45, 60 minutos. Después, con el calentamiento, los tejidos vuelven a su temperatura normal. Entonces, hay una desnaturación de la grasa, ¿sí? Y genera lo que llamamos de paniculitis, una inflamación que tiene un pico de 15 días, ¿sí? Chamamos de uma paniculite lobular controlada, localizada.
¿sí? Una paniculite lobular controlada y localizada, solo en local, la región de tratamiento. Si algunas personas, es una inflamación generalizada, no, es una inflamación localizada, solo en la región de aplicación de la criolipólise, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este pico, la cristalización más la paniculitis, generamos a apoptose de la célula de gordura, de grasa, ¿sí? de los adipócitos, que é um processo de muerte celular chamado apoptose. E a disminuição é um promedio de 20 a 30%, pero hay personas que llegan a disminuir hasta 70-80% de la grasa, ¿sí? Pero yo prefiero hablar para mis pacientes. Oh, mira, yo voy a hacer un tratamiento para grasa localizada en ti y la disminución es más o menos 20 a 30%, porque se eu hablo 70, 80, a pessoa 70, 80 e diminui 40, está dentro de la ventana, ¿sí? Pero oh, Silvia habló 80, né? Não, habló 70. Então, se eu hablo 30 e diminui 40, 50, 80, ó, bravo. Se diminui 30, bravo também, porque foi o que eu hablé para ele, para ella. ¿Sí? Entonces, esta reducción se mantiene por más o menos 3 meses. Por 90 días, nosotros miramos la disminución, la reducción de la grasa. Y si es posible, hacemos otros tratamientos para potencializar los resultados. ¿Sí? Los estudios nos hablan que en una misma región hacemos una aplicación a cada 3 meses, ¿sí? Es el más seguro. Esse é um outro estudo que mostra os efeitos inflamatórios, a paniculite lobular, ¿sí? Com 3 dias, 14, 60 dias. Então, sempre que há uma inflamação, depois há formação de colágeno. Então, há um espessamento de las traves de colágeno também em el tejido adiposo, mas uma diminuição de la grasa por la muerte celular de los adipócitos, ¿sí? Entonces, aquí una imagen mostrando el proceso, el fenómeno de apoptosis. Y acá es en un video, pero creo que él no está funcionando, enfim. É um video mostrando a muerte celular como nessa figura, nessa imagem, ¿sí? Bien, entonces tenemos una cristalización, una inflamación, la apoptosis de los adipócitos y la disminución de la grasa. Então, uma mejora del contorno corporal y también un modelamiento corporal también, ¿sí? Entonces, después de la criolipólise convencional, los estudios estão fazendo estudos para comparar. E se hiciéramos calor junto? Então, temos esse estudo que nos mostra a reperfusão, a criolipólise de reperfusão. Então, enfriamento mais calentamento, a reperfusão final. Mira, sempre quando hacemos criolipólisis, al final, cuando el equipo no tiene, y la mayoría de los equipos no tienen, ¿sí? Por ejemplo, el primer equipo y más conocido de criolipólisis, yo no me acuerdo el nombre, CoolSculpting, ¿sí? Él es solo criolipólise convencional. Entonces, la reperfusión tiene que ser con el masaje, ¿sí? Cuando tenemos un equipo como Polaris que tiene
acalentamiento junto em mesmo cabeçal, é mais prático. A reperfusão é feita por el equipo, ¿sí? Entonces, esse é um equipo que nos mostra que sí, el porcentaje de muerte celular com criolipólise de contraste de reperfusão é melhor. E quando comparamos criolipólise de contraste, mira na pantalla um rato. Então, este estudo hizo uma comparação entre criolipólise convencional, criolipólise de reperfusão, de preparação e criolipólise de contraste. E comprovaram que a criolipólise de contraste genera percentagem maior de muerte celular, ¿sí? Entonces, este es el estudio, ¿sí? Entonces, mientras la criolipólise convencional disminuiu um promédio de 22,5%, a criolipólise de contraste diminuiu um promédio de 40, quase 42, mais de 42%, ¿sí? E clinicamente é possível mirarmos, comprovarmos estes resultados também, ¿sí? Eu só utilizo a criolipólise de contraste, ¿sí? Eu não utilizo as outras modalidades. Então, acá também outro. ¿Sí? Entonces, mira, antes, después rojo después de 15 días, verde después de 30 días. La disminución es progresiva, ¿sí? Es el mismo estudio, está en PubMed, ¿sí? Entonces, en pós aquecimento, lipocriólise é uma outra denominação, uma outra terminologia de criolipólise, ¿sí? Então, potencializa, enhances, a destruição do porcentaje de adipócitos. Há uma aplicação que todos perguntam muito, que é a aplicação diamante, técnica diamante, que os cabeçales são dispostos em rómbulos ou triângulos, ¿sí? No temos um estudo, eu vou falar de Ibramed, hecho com polares, se é uma modalidade mais efetiva que solo hacermos, por exemplo, eu vou fazer abdômen inferior, depois superior. Quando hacemos o rómbulo ou triângulo, haciendo una sobreposición de los cabezales, superposición de los cabezales, es mejor, porque habrán puntos en que receberán 2 veces el enfriamiento, pero el tiempo en Brasil, los profesionales están haciendo cercana de 30, 40 minutos por cabezal, ¿sí? El estudio de Ibramed con polares fue hecho 60 minutos, pero con 40 cuando es la técnica con rómbulo, en rómbulo, la aplicación en rómbulo, es posible disminuir un poco el tiempo de aplicación por región, ¿sí? Entonces, esto es una imagen, una fotografía hecha con el cámara FLIR. Y el cámara FLIR muestra una imagen, una fotografía de la temperatura de la piel. Entonces, cuanto más azul, más frío, cuanto más rojo y blanco, más calor, ¿sí? Más caliente. Entonces, mira, cuando sacamos el cabezal, toda la región tiene que estar así,
¿sí? Tiene que estar enfriada. Algunos equipos solo enfría 1 o 2 puntitos, ¿sí? Entonces no es efectivo, ¿sí? Tiene que reducir la temperatura de toda la región, de todo el pliegue que recibió la criolipólise, ¿sí? Esta fotografia foi sacada pronto depois de uma aplicação com Polaris. Algumas pessoas perguntam, pero el piel se mantiene estirado por 1 hora, la piel no se queda flácida, no, porque la piel también sufre un proceso inflamatório. Sempre que temos um processo inflamatório, depois temos produção de colágeno. Então, há uma melhora também de la elasticidade, de la tonicidade da piel, como este estudio muestra, ¿sí? Entonces, algunas contraindicaciones de la criolipólisis, entonces, embarazadas, o si tiene la intención de embarazar en los próximos meses, uso de dispositivo electrónico, áreas neoplásicas, intolerancia a crioterapia, sobre las áreas isquêmicas, hérnia abdominal. Eu prefiro não hacer sobre hérnias abdominais. Diástasis, ok, tranquilo. Pero hérnia, eu prefiro uma autorização do médico, ¿sí? Diabetes mellitus, hipertensión, pero descompensada, ¿sí? Si es un paciente diabético que tiene diabetes, pero está controlado, hace acompanhamento médico, tranquilo, ¿sí? Cirugías recientes, uso de medicamentos anti-inflamatórios, porque a apoptose é induzida pelo pico inflamatório, sim, da criolipólise, que a criolipólise genera. Então, é uma contraindicação relativa, sim. Esse é o estudo de Ibramed que tem que as chicas do departamento de desarrollo e investigação de Ibramed hicieron. Então, há uma comparação de todas as modalidades de criolipólisis, ¿sí? Então, foram evaluados muitos pontos, como podemos mirar acá, a eficácia do tratamento, a comparação, se há alterações em la glucosa, em grasa sanguínea e os efeitos sobre a piel. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la forma de aplicación. Entonces, acá también la forma de evaluación. Este estudio está publicado, ¿sí? Entonces, las evaluaciones de 30, 60 y 90 días. Las aplicaciones en triángulos, ¿sí? Más la aplicación en los flancos, que son los puntos de evaluación. También adipometria, também medição da circunferência, ultrassonido de imagem também foi feito. Esse equipo é um equipo que evalua a tonicidade da piel, é chamado de cutomíter, sim? Então, os resultados deste estudo com Polaris, sim? Hecho em Ibramed. Então, a adipometria diminuiu, mira, 30, 60, então, diminui por hasta 3 meses, ¿sí? Ultrassonido diagnóstico também, uma diminuição da grasa de flancos, la que los imagens, ¿sí? Que nos muestra a diminuição da capa de grasa. La firmeza de la piel, mira, la firmeza de la piel, el cutomíter, este equipo evalúa el cuánto la piel se mueve en un bolígrafo. Então, o bolígrafo
hace una succión y la piel, cuanto más flácida, más se mueve por el bolígrafo. Entonces, cuanto menos se mueve, menos flacidez de la piel, ¿sí? Entonces, mira, antes, después de 30, 60 y 90 días. Entonces, também uma melhora da flacidez da piel, ¿sí? Comprobando aquele estudo que habíamos mirado. Entonces, los niveles, el perfil bioquímico, después de 21 días también fue evaluado y no tuvieron alteraciones en niveles de glucosa, de colesterol, de nada. Então, se mantuvieron. Acá algunas fotografías de antes y después. La reducción de la grasa, en abdomen, flancos. Y acá las conclusiones, ¿sí? De los estudios, sí, a criolipólise de contraste fue más efectiva do que las otras modalidades, no alteró el perfil, no tuvieron alteraciones bioquímicas y también generó un aumento de la firmeza de la piel. Esse é o estudo, ele está disponível gratuitamente em PubMed, ¿sí? Eu posso enviá-lo também, se quiserem, depois. Acá alguns estudos não, alguns resultados de tratamento hecho com polares, foi hecho solo criolipólisis de contraste con polares. Foi feito por doutora Salos, é de Chile, ¿sí? Creo yo que es una clienta de Ala Medical. Entonces, antes, después, ella solo hizo criolipólisis de contraste. Acá también, mira la mejora de la firmeza de la piel. Acá también es posible mirar la mejora de la firmeza de la piel también. Acá. Eso, paciente también. Esta. Bueno, este es el equipo Polaris de Ibramed, ¿sí? Él tiene dos cabezales independientes, yo voy a mostrar acá, ¿sí? Entonces, es el único equipo del mundo que tiene la criolipólise de contrastes. Hay una competencia en Brasil que tiene criolipólisis de reperfusión, ¿ah? Pero la criolipólise de contraste en un equipo que tiene las 4 modalidades, Polaris es el único equipo del mundo que tiene esas 4 modalidades, ¿sí? Mas ¿por qué no tiene solo entonces de contraste? Porque algunos clientes de Ibramed en Brasil prefieren la convencional, otros la de preparación, reperfusión, pero siempre Ibramed, yo cuando hablo también, yo cuando hago mis tratamientos en mis pacientes, hago solo de contraste, ¿sí? Pero el equipo tiene todas las modalidades. Si la persona que quisiera hacer una investigación también, una comparación, el equipo tiene las posibilidades, ¿sí? Entonces, el equipo tiene dos aplicadores que son independientes. Entonces, yo puedo tratar 2 regiones en 2 personas distintas. En una yo hago criolipólise de contraste con un cabezal y con otro cabezal yo hago una criolipólise de reperfusión o convencional. Es posible porque son independientes y la programación de cada cabezal es independiente también. En la pantalla son la programación del equipo de la izquierda, la programación del equipo de cabezal de la izquierda y de cabezal de la derecha. Son independientes, ¿sí? Otra cosa muy, muy importante es el enfriamiento ocurre
porque el equipo tiene un reservatorio de agua y hay que tener mucha agua para enfriar y mantener la temperatura baja, ¿sí? Muchos equipos tienen 2 cabezales, 4 cabezales, pero el equipo no consigue mantener la temperatura baja, porque el compartimiento de agua tiene poca agua o la agua no es suficiente para mantener la temperatura baja, ¿sí? Entonces es muy importante cuando vosotros fueren mirar algún equipo de criolipólisis, es importante mirar si los reservatorios de agua son independientes. Un reservatorio de agua para cada cabezal, ¿sí? Polaris tem 2 reservatórios independentes, ¿sí? Com 5 litros cada um, ¿sí? Então, também tiene el clean mode, es un modo de limpieza. Entonces, a cada 15 aplicaciones, el equipo para, ¿sí? Porque él habla en la pantalla, muestra un mensaje para hacermos la limpieza, ¿sí? Entonces, en el entrenamiento, en la capacitación, las chicas Mara, las chicas de Alamérica enseñan cómo hacer el clean mode. Es muy fácil, muy sencillo, ¿sí? También en software del equipo tiene todo manual, ¿sí? Entonces, yo tengo una duda, es posible yo accesar en la pantalla todo manual del equipo en su software. Yo no me recuerdo cómo se aplica, yo no me recuerdo cómo se hace eso. Entonces, es una facilidad, pero el equipo es intuitivo, es muy sencillo manusearlo, programarlo, ¿sí? Los aplicadores son 2 aplicadores grandes, ¿sí? Large, 2 aplicadores medianos y no, el equipo viene con un aplicador grande, pero es posible comprar un más, otro más. Mas equipo viene con un grande, un large, ¿sí? O 2 medianos y 2 pequeños. Cuando yo enchufo, ¿sí? Es enchufar, pongo, encajo el aplicador, ¿sí? El equipo reconoce automáticamente si es el cabezal grande, G, si es el cabezal mediano o el cabezal pequeño. Yo no necesito hablar per equipo, él reconoce. Entonces, cuando el equipo está en modo de enfriamiento, se queda verde, en calentamiento rojo, solo para mirarnos, ¿sí? No tiene ninguna función terapéutica. Viene con las regletas, aquí de posicionadores también, para que los cabezales se mantengan fijos. Y también las fajas. Aqui 2 aplicadores, as conexões independentes, isso é muito importante, porque se as conexões não são independentes, a tendência do equipo aumentar a temperatura, ¿sí? As temperaturas não se mantêm bajas. Com Polaris, não. O tempo todo, a temperatura, quando chega hasta -8, em mais ou menos, creio que em 5 minutos, después que empiece el enfriamiento, se llega hasta -8 y se mantiene. Eso es muy importante. Tiene el equipo cualquier problema, el equipo avisa, né? Nos muestra en la pantalla, tiene que poner más agua, hay algún problema, hay algún transtorno en cabezal, en dispositivo criogénico, ¿sí? Tiene que hacer la limpieza,
Entonces, aquí el modo de limpieza, en la capacitación las chicas enseñan con maestría, Amara y las otras chicas de la Medical, ¿sí? Entonces, pero para mostrar que son independientes, ¿sí? Totalmente independientes, y utilizamos agua desmineralizada, que tiene que ser cambiada a cada 30 días, todo mes. Entonces, mira, las pantallas son independientes, entonces yo tengo la programación del cabezal de la izquierda, la programación de cabezal de la derecha, ¿sí? Aquí la succión. El vacío llega hasta menos 550 milímetros de mercurio, pero en la pantalla nos muestra en porcentaje, ¿sí? Otra cosa importante, para hacermos el vacío, el pliegue, ¿sí? Ponemos a 100%, 100%. Quando ocorre, eu miro o pliegue, hay vacío, está perfeito, eu diminuo o porcentaje, porque se eu manter a 100% por 45, 60 minutos, depois quedará morado, irá molestar a pele, ¿sí? E uma outra ventaja da criolipólise de contraste é que não se queda morado la piel, no tenemos equimosis después de la sesión, porque la reperfusión es en lo mismo tiempo, ¿no? Tipo, pronto después, ¿sí? Entonces, es una otra ventaja de la criolipólise de contraste. Então, el modo de limpieza que el equipo habla para hacermos, ¿sí? Entonces, a cada 15 sesiones, si no hiciera la limpieza, la pantalla traba. Pero, como las pantallas son independientes, mira, con Crio 2 yo hice 10 sesiones, pero con Crio 1 yo hice 15 sesiones. Entonces, mañana, cuando yo fuera a hacer el tratamiento con Crio 1, Crio 1 sim se apaga, el pantalla apaga, pero Crio 2 se mantiene encendida. Entonces, yo só puedo utilizar Crio 2. Tengo que hacer el modo de limpieza. Entonces, yo limpio y la pantalla se encende novamente, de nuevo. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? ¿Es posible comprenderme? Ok. Tenía unas preguntas acá, déjame ver. Se escucha perfecto, muito bem, não estou mais conseguindo ouvir. Todos estão me escuchando bien? ¿Sí? Hola, Pablo. Déjame ver. Hola, hola. Hola. ¿Están me escuchando bien? ¿Sí? Excelente, todo muy bien. Tranquilo. Perfecto. Cuando hablamos por internet, assim, en webinar, yo no estoy mirando las caras. Entonces es más difícil. Entonces siempre Sí. yo pregunto, ¿están todos ahí? ¿Todos están? Excelente el español, muy bien. Qué bien. Gracias, Pablo. Yo me quedo mucho contenta de oír. Felicitaciones. Eso. Gracias, gracias. Bien. Vamos a hablar de ondas de choque ahora, ¿sí? Bien. Torque es el equipo que hace las ondas de choque. El equipo de Ibramed. Entonces, yo voy a hablar un poquito de ello. Entonces, ¿qué es ondas de choque? ¿Sí? Entonces, es un concepto terapéutico. Tenemos un concepto terapéutico, pero también ondas de choque es un fenómeno físico, ¿sí? Entonces, es una técnica no invasiva que promueve transferencia, ¿sí? Estímulo mecánico en los tejidos por transmisión de ondas acústicas de alta intensidad.
Entonces, acá es un equipo de ondas de choque, STORC, ¿sí? Tenemos varios. Entonces, para comprendermos mejor, las ondas de choque es un fenómeno físico, ¿sí? Entonces, siempre que hay un fenómeno físico, algún evento que ocurre arriba de la velocidad del sonido, tendremos ondas de choque. Por ejemplo, pulsos de presión que se mueven en el medio, arriba de la velocidad del sonido, generan un aumento de presión que genera la onda de choque. Entonces, tiene una imagen de una película de acción. Entonces, cuando ocurre una explosión, los cuerpos que están cerca de la explosión son atirados, lançados, ¿sí? Porque las ondas de choque hacen esto, ¿sí? Las ondas mecánicas. Por supuesto que las ondas mecánicas de torque de un equipo no hacen explosiones, pero es el mismo fenómeno físico que genera una onda mecánica, ¿sí? Y es llamado de ondas de choque. El fenómeno generó el nombre del equipo. Creo, eso sí, esa es una película que nos muestra una onda de choque. Oh, deja un rato. Las explosiones son otro campo que yo voy a adelantar un poquito, porque es una... Son investigadores que eles querem sacar fotografias de uma onda de choque. Então, há toda uma preparação. Las explosiones. Nuestro objetivo es que, como hoy sabemos, es la responsable de la destrucción. Cámaras especiales, capaces de filmar a más de 300.000 fotogramas por segundo, se posicionan cuidadosamente. Las ondas de choque pueden viajar a una velocidad impresionante, más de 10.000 metros por segundo, es decir, 30 veces más rápido que la velocidad del sonido. Parece imposible captar algo tan veloz en una película. A simple vista, lo único que vemos es una bola de fuego elevándose hacia el cielo. Pero a cámara superlenta, la cúpula transparente de la onda de presión se vuelve visible. Lo que ahora podemos ver es un cambio repentino en la densidad del aire afectado, lo que significa que la luz se refracta de forma diferente. Crea una línea nítida que viaja justo por delante de la onda de presión destructiva. Sí. La primera vez que vi. Después no es importante, pero aquel cambio es una onda de choque, ¿sí? De una explosión. En los equipos, los investigadores adaptaron las ondas de choque para serem utilizadas en la salud. Entonces, el primer equipo de ondas de choque fueron un equipo de litotripsia para cálculos renales, ¿sí? En la década de 80. Después, en los equipos de ondas de choque fueron utilizados en la fisioterapia y después en la estética. Entonces, hay muchos estudios de las ondas de choque para estética y también para rehabilitación, con resultados increíbles, ¿sí? Entonces, algunas personas preguntan, pero si es una onda mecánica, ¿es igual al ultrasonido? Son ondas mecánicas distintas, ¿sí? La diferencia que es más, que es solo más fácil de mirar, es
con relación al sonido, ¿sí? Ultrasonido no es posible oír. En las ondas de choque sí, es ta, 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 ta. Es que yo no me acuerdo cómo se ruidoso, es ruidoso, ¿sí? Entonces yo hablo que el equipo se vende solo, porque si yo estoy haciendo ondas de choque en una mujer, una paciente, ele es ruidoso. Entonces la cliente, ¿qué es eso? Sí, ruidoso. Es un equipo que trata la grasa, que trata la celulitis. Entonces la cliente, es muy bueno, sí, porque ruidoso, impactos. Entonces en Brasil las ondas de choque son conocidas como el martillo de oro, porque martillo de oro es una red que hace concertos, no sé si se dice concerto de carros, ¿sí? Entonces hay, cuando se bate, cuando se choca un carro, ¿sí? Una colisión de carros, el carro se queda torto, no sé cómo se habla en español. Entonces hay una red que se llama martillo de oro que trata de los carros, ¿sí? Entonces, hay una comparación y las ondas de choque son llamadas también del martillo de oro porque mejora el aspecto, el relevo de la piel. Entonces, las ondas de choque tienen un pico acústico y una queda muy rápida. El ultrasonido es más constante. Entonces, las ondas ultrasónicas son idênticas, ¿sí? Y constantes. Y alta frecuencia no es posible escuchar. Pero las ondas de choque es posible escuchar porque es una alta energía en una baja frecuencia que es posible escucharnos, ¿sí? Entonces, hay equipos que generan ondas de choque. Los principales son los equipos electromagnéticos, ¿sí? Y también neumáticos. El torque es un equipo electromagnético. Yo voy a hablar de las ventajas también, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre electromagnético y neumático? Es solo como las ondas de choque son generadas, ¿sí? Entonces, mira, nosotros tenemos el cabezal, el aplicador, ¿sí? Y en el cabezal electromagnético, hay dos bobinas eletromagnéticas que generan un campo electromagnético que el projétil, ¿sí? En medio del campo generado del campo electromagnético generado por essas bobinas se mueve, ¿sí? Entonces, en el aplicador electromagnético, hay un proyectil que se mueve por energía electromagnética, ¿sí? Entonces, él se mueve muy rápido y se choca con el puntero, ¿sí? Y en ese momento, las ondas de choque son transferidas para los tejidos. Entonces, el proyectil se choca con el puntero y la energía mecánica es transferida para los tejidos. El equipo en cabezal, en aplicador neumático, es lo mismo, pero el que hace el proyectil con que el proyectil se mueva es aire comprimido, ¿sí? Entonces, los equipos neumáticos son grandes porque hay que tener un dispositivo, un aparato para generar las ondas de choque y un otro aparato para generar el aire comprimido. Entonces, son equipos grandes que dificulta el transporte del equipo, ¿sí? É um equipo eletromagnético, como torque, por exemplo, é um tamanho pequeno. Eu posso utilizar
en mi clínica y yo puedo hacer también tratamientos en domicilio, home care. Yo no sé si en español también se utiliza como en inglés, home care, do inglés, ¿sí? Pero tratamiento en la casa de nuestros pacientes, porque es pequeño, es una ventaja, ¿sí? Entonces, el neumático no es un equipo que yo puedo llevar para cualquier lugar, ¿sí? Yo tengo que tenerlos solamente en mi espacio, ¿sí? De preferencia sin mover muchos, en solo una sala. Entonces tenemos los equipos electromagnéticos y neumáticos, ¿sí? Y también tenemos ondas de choque focalizadas y radiales. En la estética utilizamos solo las ondas de choque radiales, ¿sí? En la fisioterapia es posible utilizar las radiales y también las focalizadas, ¿sí? Entonces, mira esta imagen. Esa imagen es una imagen de equipo radial. Entonces, la energía se dispersa, se esparra por los tejidos, ¿sí? Mira. Y los equipos focalizados, la energía se concentra en un único punto. La energía se mantiene en un único punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un equipo de litotripsia es focalizado porque la energía se concentra, se mueve hasta el cálculo renal, ¿sí? Bien, entonces la energía focalizada tiene un pico muy, muy grande, muy o mucho, confundo, ¿sí? Grande. Después una queda brusca. Las energías radiales también tienen un pico, pero no es tan alto. Y también para estética nosotros no precisamos, no necesitamos de energías tan altas, ¿sí? Porque estamos trabajando con tejidos más superficiales, ¿sí? Las ondas de choque focalizada generan un fenómeno de cavitación instable, de implosión, ¿sí? Y las ondas de choque radiales generan un fenómeno de cavitación estable. Entonces, acá en otro ejemplo, ¿sí? Então, las ondas radiales, la energía se distribui por los tejidos y el focalizada tiene un único punto focal. Pero en la estética utilizamos solo las ondas de choque radiales, ¿sí? Entonces, las ondas de choque radiales llegan hasta 2 centímetros y medio, 3, ¿sí? Las focalizadas son más profundas, llegan hasta huesos, hasta vísceras, ¿sí? Entonces, na reabilitación, las ondas de choque son utilizadas para punto gatillos, para trastorno de inserciones tendinosas, tejido conectivo, para acupuntura. Entonces, el equipo tiene un puntero solo para acupuntura también. Entonces, si alguien trabaja con acupuntura, tiene esta modalidad que es muy buena. Los efectos fisiológicos de las ondas de choque es una liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico en los tejidos hacen una vasodilatación y es muy bueno eso, ¿sí? Entonces, para rehabilitación es bueno, para estética, vasodilatación también es muy bueno, ¿sí? Tienen un efecto antiinflamatorio y hay también liberación de factores de crecimiento, ¿sí? Nueva formación de vasos sanguíneos llamada de neoangiogénesis, ¿sí? Y también neocolágenogénesis, que es la formación de nuevas fibras de colágeno, que para nosotros de la estética es interesante también, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo hablé que las ondas de choque diferente de criolipólisis, que solo para grasa, las ondas de choque es para grasa, para flacidez de la piel y para celulitis? Yo hago una broma que
trata el combo todo. Por eso que las mujeres, por eso que le gustan las mujeres, ¿sí? Entonces, es para celulite. Entonces, haz una mejora de la tonicidad de la piel también, uma melhora da microcirculação sanguínea, então chega mais oxigênio e nutrientes e sale mais gás carbônico e também mais toxinas, ¿sí? Então, temos um fenômeno de mecanotransdução do señal, que é os efeitos mecânicos que ativam os fibroblastos a produzirem colágeno, e também há uma melhora da distribuição das fibras colágenas em la piel, um remodelado deste colágeno em la piel. E também, por a liberação de óxido nítrico, temos uma vasodilatação que melhora todo o metabolismo de los tejidos, ¿sí? Celulitis, grasa e piel. Entonces, hay también estudios que hablan que las células inflamatorias son activadas. Entonces, tenemos un proceso llamado pseudoinflamatório. Eu não miro los señales inflamatorios, dolor, calor, pero tenemos la activación de estas células. Siempre que activamos células inflamatorias, después habrá la formação de colágenos. Os fibroblastos automaticamente serão ativados. Então, por duas vias, nós ativamos os fibroblastos por generar por los efeitos mecânicos e ativamos os fibroblastos por generarmos uma ativação das células inflamatórias com as ondas de choque. A redução de medidas com as ondas de choque é por lipólisis. Alguns autores, alguns investigadores hablan em uma possível apoptose também, pero são hipóteses. Não há nada certo todavia, ¿sí? Então, o que nós sabemos é que ocorre lipólise. Então, uma diminuição do tamanho do adipócito, ¿sí? Por uma ação mecânica. Então, há ativação de substâncias chamadas catecolaminas que se enchufam, se encaixam em receptores da grasa e ativam uma substância chamada lipase, hormônio sensível, que ativa a lipólise, ¿sí? Então, eu tenho a quebra da grasa. Então, ácido graxo, ou ácido graxo, eu não me acordo como se diz. Enfim, eu tenho grasa, mas glicerol. Então, é um tratamento que é bem-vindo a ser também exercícios físicos junto para queimar a grasa circulante em la corrente sanguínea. Eu vou mostrar alguns resultados de estudos científicos que são muito buenos. Os estudos científicos são resultados de 6 a 8 sessões, 1 a 2 vezes por semana. A maioria 2 vezes, sim, pero é possível fazermos 1 vez por semana também as ondas de choque. Então, miren, 8 sessões 2 vezes por semana, um mês, sim? Então, acá alguns resultados, as especificações do estudo. Então, este estudo hizo las ondas de choque en pantalones de montar glúteos y una disminución, un promedio de disminución de 9.7 centímetros, casi 10 centímetros, ¿sí? Comprobados por imágenes de ultrasonido, de ecografía. Este estudio es increíble porque él compara grupo control, que não recebe ondas de choque, solo hizo
ejercicios físicos localizados para muslo posterior y glúteos, y un otro grupo que hace ejercicios, que hizo ejercicios físicos, los mismos, pero recibió también las ondas de choque. Entonces, el grupo control recibió el tratamiento con el equipo apagado, ¿sí? Y el grupo tratamiento recibió el tratamiento efectivo de las ondas de choque. Entonces, una comparación muy buena porque fueron hechas 6 sesiones, 2 veces por semana, entonces 3 semanas de tratamiento. Então, tuvieron una reducción da escala de severidad de la celulite antes y después, ¿sí? Entonces, el grupo intervención antes, la disminución después, y el grupo controle se mantuve el mismo, ¿sí? No miramos resultado en el grupo controle. Entonces, mira estas 4 mujeres del grupo tratamiento. Entonces, ellas hicieron ejercicios más ondas de choque. Por supuesto que los ejercicios son muy buenos para celulitis, para adelgazamiento, pero los resultados son a largo plazo, 3, 4 meses. Este estudio fueron 3 semanas, ¿sí? Entonces, antes y después de las mujeres del grupo tratamiento y antes y después de una mujer, de una paciente del grupo controle, que solo hice ejercicios. Entonces, es un estudio muy bueno, de muy buena calidad también. Eso es un otro estudio también, 6 sesiones, 2 por semana. Mira la mejora de la calidad de la piel también, no solo la mejora de la celulitis, pero la calidad de la piel también, mucho mejor, ¿sí? Porque la piel también recibe las ondas de choque, ¿sí? No hay como separar, yo quiero tratar solo celulite y no la piel, porque las ondas de choque pasan por la piel antes de llegar hasta celulite o hasta la grasa, ¿sí? Cuando miramos en la energía en milijoules, es un equipo electromagnético. Cuando la energía está en bar, es un equipo neumático, ¿sí? La unidad de medida de medición es diferente. Esto es un estudio también hecho por las chicas de Ibramed, ¿sí? De revisión, y hay una tabla de comparación con los mejores estudios de las ondas de choque para flacidez de la piel, celulitis y también grasa. Entonces, todos ellos, disminución del estrés oxidativo, mejora de las propiedades de la piel, remodelación del colágeno, mejora de la epidermis y matriz extracelular del colágeno, mejora de la elasticidad, mejora del aspecto de la celulitis, mejora de aspecto y apariencia de celulitis en piernas, ¿sí? Entonces, es un estudio también que si vosotros quisieran, es posible disponibilizar, es posible si el equipo de Ala Medical no tiene, yo envío y ellos envían para todos. Entonces, el equipo TOR, que es eso, ¿sí? El equipo es eso. Ese es un aparato que viene para poner el equipo sobre él, ¿sí? Pero el equipo es pequeño. Entonces, es un generador electromagnético de ondas radiales. Entonces, si es electromagnético, las energías son en milijoules. Entonces, 60 hasta 200 milijoules. La frecuencia, ¿sí? El número de disparos del equipo hasta 9.000 disparos, ¿sí? El puntero, hay puntero de acero inoxidable, ¿sí? De metal, y puntero de plástico. El puntero de acero inoxidable es para
tratamientos más profundos, ¿sí? Por ejemplo, para grasa y celulitis. El puntero de plástico es para tratamientos más superficiales, por ejemplo, tratamientos de la piel, para flacidez de la piel, por ejemplo, ¿sí? Los punteros tienen tamaños distintos, 4 tamaños, de 6, 15, 25 milímetros. 6, 15, 25 y 34 milímetros, ¿sí? Entonces, si yo quiero una región mayor, si yo quiero concentrar un punto menor de energía, entonces es posible cambiar los diferentes tamaños de puntero, ¿sí? El equipo también en su software tiene todo el manual, entonces todas las funciones, el tutorial para aplicaciones, indicaciones, paso a paso, ¿sí? La aplicación, el equipo, la programación es intuitiva también, es sencilla, pero yo no me recuerdo cómo se programa, cómo yo hago eso, entonces es posible nosotros mirarmos en la pantalla. También Polaris y también Torque, los equipos de Ibramed tienen las modalidades de idiomas, portugués, español e inglés también, es una facilidad también, ¿sí? De idiomas. Tienes protocolos listos, programados, y es posible también los profesionales hacerem sus propios protocolos, ¿sí? 25 para reabilitación y 9 para estética. Los protocolos de rehabilitación, las energías son menores, las frecuencias también son menores. Los tratamientos, los protocolos de estética, las energías y las frecuencias son mayores, ¿sí? Entonces, cada equipo viene con 3 projectiles, ¿sí? Cada proyectil tiene una capacidad de 3 millones de disparos, ¿sí? El equipo tiene un contador de disparos, entonces es posible yo mirar en la pantalla cuántos disparos tiene, si es necesario cambiar el puntero o no, ¿sí? Entonces, acá los punteros son los punteros de metal, los punteros de plástico, ¿sí? El equipo tiene también una capa de silicona, una capa protectora para los tratamientos faciales principalmente, porque para mayor seguridad en los tratamientos faciales, porque la capa de silicona protege la piel, la fuerza de los impactos mecánicos es más confortable, no es molesto, ¿sí? Porque si yo utilizar energías mucho altas en la cara, se puede y no fuera, y tiene que hacer una capacitación para los tratamientos, principalmente en la cara. Los resultados para el rejuvenecimiento son increíbles, pero hay que tener cuidados para hacer las ondas de choque en la cara. Por eso que el Torque tiene este capa de protectora de silicona, ¿sí? Porque si yo no sé cómo hacer el tratamiento y pongo el cabezal, el puntero de metal, yo puedo generar una lesión nerviosa, ¿sí? Entonces, por eso la capa, y también es necesario una capacitación cuando se tiene un equipamiento de eso, ¿sí? Pero en las otras regiones es muy tranquilo la aplicación, es confortable, es muy, muy tranquilo. Acá tenemos una tabla de equivalencia entre equipos de energía, entre equipos neumáticos, la presión en bar, y los equipos electromagnéticos, la energía en milijoules. Entonces, un bar es más o menos en energía 60
milijoules, entonces tienen una tabla de equivalencia, ¿sí? Es un estudio para tratamiento de flacidez de la piel en abdomen. Entonces, mira, es un abdomen que tiene una indicación quirúrgica para cirugía plástica, pero hay muchas mujeres que no desean hacer una cirugía plástica o yo prefiero por ahora hacer algo más conservador, ¿sí? No tan invasivo como una cirugía, ¿sí? Entonces, eso es una fotografía de evaluación llamada, en una cámara llamada Antera 3D, que evalúa la superficie de la piel. Mira, en la fotografía anterior, en esta fotografía hay una pequeña mejora, pero cuando miramos en la fotografía que es más, que evalúa de modo minucioso, ¿sí? La superficie de la piel, la mejora es muy grande, ¿sí? Entonces, el punto clave del tratamiento de la flacidez de la piel que nosotros miramos con las ondas de choque es la activación de los fibroblastos por mecanotransducción del señal, por los efectos mecánicos, y también por la activación de las células inflamatorias. Entonces, yo tengo la activación de los fibroblastos por dos mecanismos, por eso que es una tecnología muy buena también para flacidez de la piel, y es una tecnología que nosotros podemos combinar con muchas otras tecnologías o con un masaje o hay muchas posibilidades, ¿sí? Una das posibilidades es la combinación con la criolipólisis. Entonces, tenemos el equipo de CrioChoc, el protocolo llamado CrioChoc, es un protocolo exclusivo de Ibramed, ¿sí? En que potencializamos los resultados. Entonces, yo tengo apoptosis cuando yo hago la criolipólisis, y más los efectos de la terapia de choque con las ondas de choque, potencializando la reperfusión y los resultados, el porcentaje de muerte celular también, ¿sí? Entonces, yo puedo combinar en la misma sesión. Hoy yo hago criolipólisis más ondas de choque, y después, una vez por semana, por 6, 8, 10 sesiones, depende de la evaluación, el paciente, el cliente vuelve y yo hago una vez por semana solo las ondas de choque. Entonces, yo potencializo el tratamiento. Si es un paciente que tiene flacidez de la piel, es increíble porque yo voy a tratar grasa, potencializar los efectos en la grasa y también tratar la flacidez de la piel. Entonces, esto es un resultado mío, es una paciente mía, ¿sí? Después de un mes de tratamiento, disminuyó más, pero ella no volvió para yo sacar más fotografías, ¿sí? Entonces, mira, en la región de flancos también es posible mirar la disminución en su abdomen. Esta paciente es una mujer que ella bebe mucho, come mucho, pero yo no hablo eso para las otras pacientes, sino ellas van a comer también, no es bueno, ¿sí? Ella no hace actividad de ejercicio físico, entonces ella habla, Silvia, yo soy rebelde, revolta, no sé cómo se dice en español, pero yo no hago nada, yo bebo, a mí me gusta mucho cerveza, mucho bocadillos, entonces yo me quedo contenta con cualquier disminución, y ella tuve un resultado mejor que muchos que hacen ejercicios, que hacen una buena alimentación, pero sí siempre tenemos que hablar que es importante una buena alimentación y también una
los ejercicios físicos también para potencializar nuestros resultados y también para una mejor salud de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, las referencias, la bibliografía, los artículos, si quieren también es posible enviarlos. Los contactos de Ibramed también, si quieren los artículos pueden enviar para Ibramed o para Ala Medical también. Mis contactos. Muchas gracias por la invitación de Ala Medical, muchas gracias por la presencia de todos y estoy acá para las dudas. Sí, muchas gracias. ¿Alguna duda? Muchas gracias, Silvi. Muy completa tu participación, como siempre. Gracias. De todo corazón, el equipo de Ala Medical y sus socios, te queremos agradecer por siempre estar con nosotros disponible para solucionar nuestras dudas, para corregirnos. Contamos siempre con tu apoyo y sabemos que estás ahí para nosotros. Así que muchas gracias. Gracias, es un placer. Nosotros deberíamos estar allá en este minuto, pero bueno, debido a la contingencia, nuestros planes cambiaron, así que los extrañamos mucho y esperamos tenerlos prontamente aquí en Chile. Es su casa y bienvenidos. Será un gusto. Por la internet es bueno, sí, pero personalmente es mucho mejor. Así es, sí. Bueno, le doy la palabra a las personas que quieran hacer sus preguntas. Sí. Tenemos aquí a Silvi con su experiencia clínica y su vasto conocimiento. ¿Alguno de los participantes quisiera hacer alguna pregunta? Pueden encender el micrófono o enviar un mensaje por chat también. O estão todos ahora sabendo todo de criolipólisis e ondas de choque. Listos para ter um Polaris e um torque. Yo quisiera hacer una pregunta, Silvi. ¿Sí? Quisiera saber la mayor diferencia que existe entre Polaris, este tipo de equipamiento y otros. Mencionaste sí. El tipo de criolipólisis, entre otras cosas. Sí. Polaris, yo hablé, sí, es el único equipo del mundo que tiene la modalidad de criolipólisis de contraste. Tiene las 4 modalidades, ¿sí? Pero la de contraste es la mejor. Cuando nosotros hacemos el calor con el frío, potencializamos el porcentaje de muerte celular. Entonces, es un diferencial, ¿sí? Otro diferencial que tienen Polaris y en los otros equipos no tiene es el dispositivo de control de temperatura, ¿sí? Entonces, el Polaris llega hasta -8. -8 es una temperatura que tiene seguridad y tiene buenos resultados, ¿sí? Entonces, si la temperatura llega a -8, el equipo tiene un termostato que para la temperatura, no se cale más y también mantiene. ¿Por qué la temperatura se mantiene? Porque los reservatorios de agua son independientes y son grandes. Son grandes también, ¿sí? Entonces, 5 litros para cada cabezal, 2 cabezales independientes. La mayoría de los equipos que tienen en el mercado, los cabezales no son independientes. Yo tengo que hacer la misma programación en los dos y
é um único reservatório para os dois ou para os quatro cabeçales. Então, a temperatura não se mantém negativa, não se mantém menos 5, menos 8 graus o tempo todo de la terapia. Então, é muito, muito, muito importante em um equipo de criolipólise. E uma outra ventaja da criolipólise de contraste, temos em maior porcentaje de muerte celular e também a pele não se queda morado depois com equimose, ¿sí? Después de la sesión, porque la reperfusión final inmediata, ¿sí? Hace com que la piel não se quede morado. É muito bueno, ¿sí? Creo yo que es alguna más. También otra ventaja que tiene todo el manual del equipo en el software del equipo. Entonces, ¿dónde estás? Mi manual, yo no sé, el paciente está en la recepción, entonces es posible en la pantalla de mirar toda la programación, paso a paso, cómo yo pongo el cabezal. Por supuesto que tiene que hacer, hay que tener, ¿no? Tiene que hacer la capacitación, pero yo no me acuerdo de esto en la capacitación, ¿sí? Entonces el equipo tiene su manual en su software, ¿sí? Entonces eso es una otra ventaja que los otros equipos no tienen, ¿ah? Entonces es una ventaja. Y también el clean mode, que es el modo de limpieza. Entonces, los otros equipos, el profesional que tiene que recordarse de hacer la limpieza. Con Polaris no, el equipo a cada 15 sesiones, él muestra en la pantalla, mira, tiene que limpiar, ¿sí? Activar el clean mode. Entonces, y es muy sencillo hacer la limpieza del equipo. Es una otra ventaja también, ¿sí? A mí me gusta mucho porque la mayoría de los equipos no tienen. Entonces, a veces yo voy en la clínica de alguna persona y yo miro el equipo, está sucio, ¿sí? De residuos, ¿sí? De productos, de residuos, de materiales, porque la manta, la película protectora, tienen un material anticongelante, ¿sí? Para mantener la piel, para no molestar la piel. Entonces, estos residuos son, la succión hacen con que esos residuos se van también para el equipo. Entonces, si la limpieza no es hecha con frecuencia, el equipo puede, se dice, quebrar también, danifica el equipo. Y Polaris no, Polaris, la pantalla viene el lembrete para que nosotros nos recordemos de hacer la limpieza. Sí, Jorge, mas creo que yo hablé de todas. Muchas gracias, Silvi. Sí, me quedó muy claro la diferencia entre Polaris y otras criolipólisis convencionales. En el fondo, que es un equipo seguro, además de confiable y, bueno, científicamente comprobado con los datos que nos mostrabas. Sí, este último estudio que yo mostré, sí, fue hecho con Polaris, comparando todas las modalidades convencional, del mismo equipo, convencional, reperfusión, preparación y contraste. Y fue de acuerdo con el otro estudio, ¿sí? Que habla el porcentaje mayor de disminución de la grasa con la criolipólisis de contraste, ¿sí? Entonces, es una ventaja ahí que nosotros tenemos con este equipo, ¿sí? A mí me gusta mucho.
Gracias, Silvi. Gracias a ti. Ani, yo no sé, ¿ya tiene en Chile también el cabezal para, se dice papada también? Aquí, ¿cómo se dice en Sí, papada, correcto. papada? Sí. ¿Sí? En ¿Tiene ya? 360. Isso, 360. el cabezal 360, sí, que yo no hablé en la charla, pero hay un aplicador 360 grados para la papada. Muy, muy bueno. Ya está disponible y ya tenemos clientes que lo están usando con excelentes resultados. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, quiero agradecer tu ¿Alguna tiempo. pregunta Muchas gracias, más? Silvi. Ah, Si hay creo que alguna otra tiene pregunta. aquí, con que tiene una pregunta de Milena. ¿Con qué intervalo entre sesión de crío y sesión de ondas de choque? Milena, entonces, es posible hacernos en la misma sesión. Entonces, yo hago primero la criolipólisis y pronto después las ondas de choque. Y después de una semana, yo sigo con las sesiones de ondas de choque, una vez por semana, ¿sí? En la área tratada y, si quieres, en las otras áreas también, ¿sí? Creo que... ¿Alguna pregunta Las más? personas pueden generar sus preguntas y está la opción ahí para que las veamos todos o también chat en privado. Así que es importante ver si realizaron sus preguntas correctamente. Por ejemplo, la pregunta de Milena no la podía ver. Y vamos a aprovechar también, sí, Jorge, invitar las personas a próxima charla, en la próxima semana, ¿sí? Día Sí, justamente el día 24, 24. ¿sí? Entonces, Sí, el día 24 estaremos viendo carboxiterapia y ECUS, ultrasonido. eso, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias, Silvi, por tu tiempo, por Ya, tu forma de explicar. Y bueno, se gracias. agradece bastante tu entrega de conocimiento, alegría y bueno, carisma al momento de darnos todo este conocimiento desde Brasil. Muchas Sí, gracias y nos estamos viendo el día gracias. 24. Nos Sí. vemos pronto. Que esté muy bien. Sí, nos vemos pronto, día Chao, 24, chao. ¿sí? Muchas, Obrigado. chao, Bye, chao, bye. Chao, Pablo. chao. Muchas gracias, a presencia de todas las preguntas, la invitación de la Medical. Un abrazo desde Brasil para todos. Espero conocerlos personalmente pronto también, ¿sí? Y la próxima